¿Cómo hago para decirle esto? Si yo fuera Pablo, no soy Pablo ni me le acerco a la suela de los zapatos, pero si fuera Pablo, yo creo que hoy sería más un día de consejo que de predicación o de enseñanza. Hemos venido hablando sobre el hombre y la mujer de Dios y yo pretendo concluir hoy por lo menos este tema. Sin embargo, qué curioso, un tema lleva a otro. Amén. Dice la Biblia que un abismo llama a otro a la luz, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el verso? Un abismo llama a otro a la voz, no a la luz, a la voz de tus cascadas. Amén. Normalmente usamos ese verso para referirnos a algo malo. Un abismo llama a otro, o sea, te metiste en un problema y ese problema te va a llevar a otro más grande, pero el verso no se refiere a eso. El verso dice que un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, o sea, que Dios tiene el poder de hacer que detrás de un abismo venga otro. Amén. Es parte de su gloria, es parte de su poder. Amén. Entonces, curiosamente, el haber llegado a esta conclusión de hoy me arroja a predicar otra cosa o a enseñar otra cosa. Amén. Algún día, si el Señor no ha venido y me llama primero a su presencia, yo espero, amados, haber predicado y haber puesto una base doctrinal importante en la iglesia, cosa que en estos días casi no está pasando. Amén. Así que si el Señor lo permite, y mire qué interesante, para que no se pierda los domingos que vienen, yo voy a predicar sobre lo que Pablo llamó mi evangelio, el evangelio de Pablo. No es que Pablo se inventó un evangelio, ¿está bien? Si usted nota en las cartas de Pablo, Pablo llamó al evangelio el evangelio eterno, el evangelio de Dios, el evangelio de la salvación, muchas cosas. Cuando Pablo se refería a su evangelio, no se refería a que él llegó y escribió algo que se le ocurrió. No, se refería a que él no caminó con el Señor. Amén. Es más, Pablo no estuvo en contacto con los discípulos hasta mucho tiempo después de convertido, inclusive mucho tiempo después de predicar. Pablo no fue enseñado por Pedro, ni por Juan, ni por ninguno de ellos. Pablo dice que fue llevado por el Espíritu a un desierto y que ahí en ese desierto él recibió el evangelio de Jesucristo mismo. Amén. Por eso Pablo, cuando habla de la Santa Cena, habla con una propiedad como si hubiera estado el día en que el Señor cenó con sus discípulos. Y Pablo dice, porque hoy les enseño lo que recibí del Señor. O sea, Pablo, yo creo, no sé si fue llevado en un tipo de visión. Amén. El tema es que Pablo estuvo en la Santa Cena con el Señor, porque dice, les enseño hoy lo que recibí del Señor, que el Señor Jesús, el día que fue entregado, tomó el pan, lo partió, luego tomó la copa y dijo, tomen, beban. O sea, pareciera como que Pablo estuvo allí, solo que los otros 11 no se dieron cuenta. Gloria a Dios. Entonces a eso le llama Pablo, pero hoy, aunque estoy concluyendo con un tema, esto queda de base para otro, y ahorita usted me va a entender. En algunos momentos apagaré el micrófono, así que salados quienes no vinieron. Amén, decían los chiquillos, ¿se acuerda? Hoy voy a hablar sobre el hombre y la mujer de Dios como una conclusión. La conclusión no es agradable, por lo menos no para quienes anhelan no vivir como Dios quiere, agradable para quienes anhelamos vivir como Dios quiere. Amén. Filipenses capítulo 3, versos 2 al 8 es quizá una de las cartas más curiosas de Pablo. Porque Pablo, si usted lee Filipenses, Pablo se dedica a dar consejos. Pero curiosamente, en medio de una carta que es prácticamente de consejos, Pablo suelta el capítulo 3. Y el capítulo 3, más que consejos, es una advertencia muy fuerte. Filipenses capítulo 3, versos 2 y 8 dice, oiga, empieza pesado esto. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne,
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. De qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. 2 puntos. Esos 2 puntos es, Pablo está diciendo, déjeme explicarle. Así que Pablo empieza a explicar su punto y empieza diciendo, circuncidado al 8º día. O sea, conmigo, déjeme ser bien tico, conmigo no hay tutía. A mí me circuncidaron el día que tenían que circuncidar a un verdadero israelita. 2, del linaje de Israel, nadie venga a decirme lo que quiera, porque yo soy judío de nacimiento. Amén. De la tribu de Benjamín, de donde salieron reyes. Hebreo de hebreos. Oiga, o sea, de entre todos los ticos, hay ticos célebres, ilustres. Pablo decía, de todos los hebreos, yo soy un hebreo. O sea, yo estoy por encima del promedio. Mi amor, ¿me le pueden bajar un poquito? Está muy duro esto, entonces no puedo, tengo que alejármelo mucho. Solo aquí, gracias, eso. Oiga esto. En cuanto a la ley, fariseo. Para usted y para mí, que tenemos esta connotación bíblica y una comprensión de la época, entendemos que los fariseos eran gente tremenda. Pero la secta o la cepa de los fariseos era una de las partes más estrictas del tiempo de Israel, del tiempo del Señor. Los fariseos, amados del Señor, era la gente que respetaba la ley sí o sí. Claro, tenían el problema de que lo hacían para vanagloriarse, creían que por sus obras iban a alcanzar la salvación, y por eso el Señor Jesús tuvo muchos problemas con los fariseos, porque ellos se hacían sentir a sí mismos como la cepa más importante del judaísmo. Tanto, escuche esto, que la historia dice que los fariseos decían, lo demás es el pueblo, los fariseos y los demás. O sea, después de los fariseos, lo que quedaba era lo que sobraba en el mismo pueblo de Israel. Y Pablo dice, fariseo de fariseos. Escuche, dice, en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley. Oiga, amados, hay que tener muy bien puestos los pantalones para decir esto. En cuanto a la ley, oiga, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué clase de vida tenía este tipo? Amén. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vaya poniéndole atención, porque aquí hay una clave importante. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Oiga esto, mi Señor, y preste atención esto, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escuche, no cualquier hombre y cualquier mujer en este reino dice, por amor a Cristo lo he perdido todo. Porque uno entiende espiritualmente las cosas que Pablo dice antes, y uno podría tratar de equipararse con lo que Pablo dice antes. Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Sí, hermano, yo he dejado todo por seguir al Señor. Mire, a mí que me importa lo que digan de mí, a mí que me importa lo que yo estudié, ahora tengo un conocimiento mayor. Cualquiera de nosotros podría equipararse con eso. Cuando dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, podemos equipararnos a eso. Mire, hermano, a mí que me importa lo del mundo, a mí que me importa lo que pase con la familia, si no me quieren porque soy cristiano, a mí que me importa eso. Podemos equipararnos con eso, pero esta próxima frase que Pablo dice es gruesa. Dice, por amor a Cristo, por quien lo he perdido todo. Aquí ya no está hablando de conocimiento, aquí ya no está hablando del intelecto que tenía y que decidió dejarlo atrás por amor a Cristo. No, aquí está hablando de cosas. Lo perdí todo.
por amor a Cristo. ¿Qué perdió Pablo? Lo mismo que enumeró anteriormente. Era un rabino muy conocido. A ver, amados, la gente piensa que Pablo era un chiquillo. Pablo era un muchacho joven, pero ya tenía mucha autoridad entre los fariseos. ¿Por qué? Porque él era un fariseo de fariseos. Pablo, ¿usted cree que, mire, un día de estos alguien llegó y me dijo, los amados me dijeron, es que queremos una carta porque parece que alguien podría conseguir unos regalos donados? Y yo le dije, pero conocen a la persona, porque le estoy dando una carta firmada por mí con el logo de la iglesia. Y amados, somos una congregación dentro de las miles que hay en Costa Rica. Amén. A Pablo los principales fariseos le dieron cartas para perseguir a la iglesia. No era cualquier tipo. Amén. Aparte de eso dice, con una muy buena educación dada por Gamaliel. ¿Sabe quién era Gamaliel? Gamaliel era el rabino más importante del primer siglo de la era cristiana. Era un tipo que cuando hablaba todo el mundo se callaba. Yo le pongo ahí a usted un dato importante. Hay algo que se llama la Misná. La Misná es como el libro escrito en el siglo tercero después de Cristo. No existía nada escrito más que la ley y nada más. Todo era oral. Todo en el pueblo judío se traspasaba de generación en generación de manera oral, no escrita. Así que hubo un rabino muy importante que llegó y dijo, esto hay que ponerlo en papel. Así que en el año tercero, en el siglo tercero después de Cristo, 300 años después del Señor, el hombre empezó a escribir todo lo que era ley oral, lo empezó a escribir y salió la Misná. Pero no solamente está escrita la ley oral, está escrita la parte de la historia, la gente más célebre. El tema es que Gamaliel era era nieto de un hombre que se llamaba, ahí le pongo el nombre porque a mí se me va un poquillo el nombre de este, Gilel. Gilel había sido uno de los rabinos más prominentes. Muchas de las enseñanzas de este hombre marcaron el destino de toda la nación. Gilel era uno de los hombres más importantes, de los sabios más doctos reconocidos en Israel. Así que Gamaliel era el nieto de este hombre. Déjeme, ahí le pongo una referencia que hacen 200 años después o 250 años después, el escritor de la Misná hace una evaluación de quién era Gamaliel. Y escucha, ahí se lo dejo para que usted lo tenga como historia. Oiga, cuando Rabán Gamaliel, ¿saben qué es Rabán? Rabán era un título de importancia. Era como llegar y decir Gamaliel, un ilustre, un célebre. No a cualquiera se le daba este título. Era la manera de llamar a alguien que era demasiado importante para la nación. Entonces dice, oiga, en la Mishnah aparece de Gamaliel esto: cuando Rabán Gamaliel, el anciano, murió, la gloria de la ley cesó y murieron la pureza y la abstinencia. ¿Qué tipo de hombre era Gamaliel? Que cuando escribieron de él un montón de siglos después, el hombre que escribe dice, este tipo era ilustre, y cuando él murió, con él se fue la gloria de la ley y con él murió la pureza y la abstinencia. Ese fue el maestro del apóstol Pablo. Por eso Pablo aquí, cuando saca pecho y dice quién era, dice, en cuanto a la justicia de la ley, yo era irreprensible. Ahora, amados, ¿ustedes creen que una vez que Pablo se convirtió, todo eso se le quedó? ¿Ustedes creen que él llegaba a Jerusalén y lo seguían aplaudiendo porque había estado a los pies de Gamaliel? ¿Usted cree que los fariseos seguían diciendo, Pablo, qué fariseo? No, amados. O sea, sí lo decían, pero la usanza tica. A la usanza tica lo decía, ahí viene ese fariseo. ¿Me entiende esto? Pablo lo perdió todo. Ahora, amados, el tercer punto, nacido de una familia de fariseos, por lo tanto formado en las tradiciones ultraortodoxas del grupo de los fariseos. Por eso él mismo se denominaba fariseo de fariseos o hebreo de hebreos. Oiga esto, amados. Pablo creció en una familia adinerada. No cualquiera. Pablo era de Tarso.
no cualquiera podía pagarle a un hijo irse a estudiar a Jerusalén. Eso solo lo hacía la gente de plata y no cualquiera le pagaba clases a Gamaliel. Amén. ¿Me entiende esto? Si usted quiere unas clases privadas y quiere al mejor en el ramo o a la mejor en el ramo, tóquese la bolsa, hay que pagar. Porque quien sea el mejor o la mejor en lo que usted quiere aprender no le va a pagar cualquier cosa ni le va a cobrar cualquier cosa. Le va a cobrar. Porque cuando usted salga diciendo y estudié con tal, solo el nombre da respeto. ¿Ustedes creen que cuando Pablo se convirtió a Cristo, su familia lo siguió aplaudiendo? La Biblia no menciona nada de esto, pero de la familia de Pablo no se menciona nada en los evangelios. Y he buscado en la historia y no aparece nada. O sea, literalmente Pablo quedó solo. Por eso Pablo viene y dice, si hay alguien, perdóneme que sea bien tico, si hay alguien que puede rajar aquí, con su descendencia soy yo, circuncidado de los 8 días, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, enseñado a los pies de Gamaliel. ¿Por qué cree que Pablo menciona a Gamaliel? Amén. ¿Me entiende esto? Mire, sin faltarle el respeto a nadie, por favor, ¿está bien? Pero no es lo mismo llegar y decir, yo estudié en una de las principales universidades de Costa Rica, que llegar y decir, bueno, yo fui a una universidadcita por ahí que nadie sabe ni de dónde salió. Cuando Pablo dice estudia los pies de Gamaliel, el tipo sabía lo que estaba diciendo, era un tipo renombrado. Por eso dice la Biblia que cuando agarraron a los discípulos, Gamaliel se puso en pie y llegó y empezó a decirles, ustedes ya saben que esto ha pasado antes. Citó a 2 tipos ahí que ya lo habían hecho y les dijo, cuando ellos murieron el movimiento se disipó. Así que señores, no hagamos nada con ellos, dejémoslos en paz y tranquilos. Si esto es de los hombres se va a desvanecer como los anteriores, pero si esto es de Dios no se va a desvanecer. Y ojo, no nos hallemos peleando contra Dios. ¿Qué clase de tipo? Y dice la Biblia que cuando Gamaliel se paró y dijo, todo el Sanedrín, 62 personas se quedaron calladas y dijeron, nos parece bien, lo que vamos a hacer es darles una golpiza. Es que eran mafia, amados. O sea, de ahí solo Gamaliel se rescataba. Gamaliel dice, no les hagamos nada. Y ellos dicen, tenés toda la razón, no los vamos a matar, pero peguémosles una golpiza. O sea, amados, esa gente era una mafia. O sea, mire, usted los saca y los pone a la par de la mafia china y la mafia italiana y se dan junto con la rusa. O sea, ¿me entiende esto? Ese era Gamaliel. Pablo dice, lo he perdido todo por amor a Cristo. Qué tremendo, amén. Ahora, aparte de eso, amados, Pablo tenía una cosmovisión porque era ciudadano romano, nacido en medio de la cultura griega, educado en Jerusalén y ojo, un dato que mucha gente no sabe, Pablo era erudito en leyes. Pablo era prácticamente un abogado de su época. Por eso le entregaron cartas para que él fuera persiguiendo a los cristianos, porque el hombre sabía el asunto de las leyes como ciudadano romano que era. ¿Me entienden esto? O sea, Pablo era un tipazo, amados. Pablo tenía para rajar lo que le diera la gana. Y Pablo dice aquí con toda propiedad, por amor a Cristo, lo perdí todo. Esa es la parte de la que cuesta equipararse con Pablo. Amén. Y entonces un hombre así viene y le escribe en Filipenses y dice, guárdense, y las palabras son pesadas, pero dice, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Y aquí quiero entrar en el nombre de Jesús. Pablo entendía que él había sido puesto para defender el evangelio. Ahí lo tiene usted en sus bosquejos, en las aplicaciones, amén. Las citas bíblicas, perdonando, no aparecen en la transmisión, pero quien nos esté siguiendo en la transmisión, que lo busque en su Biblia, gloria al Señor, amén.
Filipenses 1:7 y 1:17 dice, oigan a Pablo hablando, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo, verso 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo entendía que Dios lo había levantado para defender el evangelio. Amén. ¿Me comprende esto? Pablo sabía que la integridad del evangelio iba a ser puesta en peligro. Pablo sabía que el evangelio podía desviarse, que la gente podía equivocarse, y Pablo siente que su llamado es defender el evangelio, y Pablo acepta el llamado. Por eso es que yo les decía ahora, sentí cuando estaba haciendo esta palabra meternos en qué quería decir Pablo con sus cartas. Porque, amados del Señor, hoy en día tenemos todos los evangelios que a usted se le puede ocurrir, pero Pablo fue un hombre llamado a defender el evangelio. Amén. Oiga esto. Ahí le pongo, de todos los apóstoles, Pablo era sin duda alguna el más decidido en guardar la pureza, la precisión y la claridad del evangelio. Él mismo se sentía designado por Dios para ser el defensor y consumador y confirmador de ese evangelio, y fue un cargo divino que aceptó como su tarea personal. Cuando leemos las cartas a Tito y a Timoteo, ustedes ven a un hombre diciéndoles, muchachos, ustedes tienen que guardar lo que yo les enseñé. Cuidado, ustedes se van a desviar de lo que ya se les dio. Cuidado, ustedes van a persistir cuidado, ustedes no van a persistir en lo que yo les enseñé y se van a ir detrás de otras doctrinas que no son las doctrinas del Señor. Amén. Oiga esto. Pablo, después de enseñar a muchachos como Tito y como Timoteo, empieza a decirles, guarden todo, guarden lo que se les enseñó, cuiden su corazón en pureza, guarden sus vidas para Dios, tengan mucho cuidado de ustedes mismos. Pablo está entendido de que ahora que los enseñó, ellos también tienen que cuidar la integridad y la claridad del evangelio. Amén. Amén, amados. Amén. Por eso es que usted ve, mire, en las cartas de Pedro, en las cartas en la carta de Santiago, las cartas de Juan, se explican cosas muy importantes. Pero ustedes saben de dónde sacamos prácticamente el 95% de la doctrina cristiana. La sacamos de las cartas paulinas o las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se dedicó, hermanos, a escribir las cosas, a mandarle cartas a la gente. Pablo no estaba escribiendo libro, Pablo estaba mandándole cartas a la gente, explicándoles cómo guardar el evangelio para que sus vidas pudieran estar bien y ser salvas al final. Amén. Mire, amado y amada del Señor, escúcheme esto, por favor. Si hay una de las cosas que estamos necesitando hoy en día, es volver a definir y clarificar el evangelio. Porque hoy se habla de todo. Hoy la gente se acomoda a lo que sea. A la gente le encanta llegar a un lugar donde se les enseñe lo que se me acomoda. Pero ese no es el evangelio. Amén. Ahí le pongo, sigo, voy avanzando. Ya ahorita voy a despegar un poquito, solo estoy poniendo una base. Pablo viene y en esta sentencia de Filipenses 3 da tres expresiones tan fuertes: perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Oiga, amado, la concepción de Pablo de gente que no tiene la capacidad de predicar el evangelio como se debe. Y nosotros tratando de hacerla más aguada y tratando de ver cómo hacemos para que la iglesia siga caminando, aunque unos renquean y otros quieren que están firmes, y entonces los que están firmes le llaman a los otros liberales y los que están allá nos llaman a nosotros legalistas. Pero la realidad de las cosas es que el evangelio no es ni legalista ni liberal. El evangelio es la doctrina de Cristo. Amén. Y a mí no me importa si yo soy demasiado liberal como para aceptarla o demasiado legalista como para aceptar otras cosas. El tema es que es el evangelio y se respeta. Amén. Mire los consejos de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Escucha, amados, si nosotros perdemos de vista que se nos encomendó el evangelio. ¿Hay alguien ahí? Usted se ha dado cuenta que los cristianos ya ni siquiera sentimos que el evangelio es una encomienda.
Amén. Disfrutamos del evangelio. Para nosotros el evangelio se volvió un artículo del que disfruto. Amén. Entonces yo soy salvo, qué bendición, soy salvo. Yo voy a la iglesia y adoro porque soy salvo, qué bendición, adoremos. Yo voy a la iglesia, danzo y ministro la alabanza porque qué bendición, soy salvo. Pero es más que eso, se me encomendó este evangelio. Amén. Yo no puedo hacerle la más aguada a cualquiera que esté fuera del evangelio. Le guste a la gente que le guste y le incomode a quien le incomode. El evangelio es uno solo. No importa si alguien me da el título que le dé la gana, porque no comparte que yo soy demasiado duro, demasiado directo, demasiado lo que les dé la gana. Pero el tema es que el evangelio no se puede jugar con él, porque se nos encomendó. Por eso Pablo dijo, escuche esto, Pablo dijo la defensa del evangelio. Esto hay que defenderlo. No estoy diciendo que usted y yo salgamos diciendo a partir de ahora somos el grupo de los defensores de la sana doctrina porque nos volvimos fariseos. Lo que estoy diciendo es lo que Pablo sí le dijo a sus discípulos. Les dijo, estén listos para presentar argumentos contra todo juicio que se levante contra el conocimiento de Dios. Amén. Yo no puedo llegar y que alguien diga, pero es que esto es lo nuevo y lo moderno, y llegar y decirle, pues si usted siente que por ahí va Dios, dele. No. Yo he visto cómo nos hemos acomodado a las cosas. ¿Por qué es más fácil acomodarse que salir en defensa? ¿Usted cree que un hombre como Pablo, el mundo, a mí me encanta cuando la gente dice es que cómo ha cambiado el mundo, hermano? Es que claro, ellos no se enfrentaron a las cosas que nos enfrentamos nosotros, por favor. Y nosotros no nos enfrentamos a las que ellos se enfrentaron. A nosotros no nos están persiguiendo para echarnos en un circo romano. A nosotros no nos están persiguiendo para prendernos fuego. A nosotros no nos están persiguiendo para matarnos porque somos cristianos. Gracias a Dios. Oiga, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Era una situación que se estaba dando allí en aquella época, pero escuche, es que hoy nosotros también estamos metidos en una serie de cosas que la gente llama evangelio, que de evangelio no tiene nada. Amén. Vos vas a ser salvo, siempre salvo. Así que ya usted aceptó a Cristo. De ahora en adelante, tranquilo, tranquila, dedíquese a vivir. Que si el Señor le encuentra borracho, tirado en una calle, lo levanta y se lo lleva al cielo. Y no se preocupe que si el día que el Señor Jesucristo vino, lo encontró en un motel con alguien que no era ni la doña suya ni el don suyo, ni se preocupe. Y es más, ni se preocupe, porque hay que hablar de las nuevas modernidades. Tampoco se preocupe si lo encuentro en un motel, no con uno y con una, sino con los que le dé la gana. No se preocupe, que el Señor verá cómo hace para vestirlo de aquí para arriba, porque lo encontró chinguito. Ahí va el ángel diciéndole, tranquilo, yo no tapo con el ala, no se preocupe, ya le conseguimos una tuniquita. Nada. ¿Me entiende esto? Y ahí van todos volando por el cielo, y de una vez pasa por ahí un vecino y le dice, ¿y usted siempre vuela así? Sí, fresquito, o sea, se siente el aire pasando por todos lados. Nada. Es que la gente ha enseñado eso, amados. Amén. Ya estás salvo, que te encuentre como te dé la gana. Y otras cosas más. Miren el consejo de Pablo a Tito, capítulo 2, versos 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Escucha, amados, esto es evangelio. Oye, la salvación se manifestó a todos los hombres. Qué bueno el que la agarró y la que la agarró. Pero escucha esto, esa salvación hay que enseñar bien en esa salvación. Y esta salvación es que hay que renunciar a la impiedad y hay que vivir fuera de los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amados, ustedes se han dado cuenta que hoy una parte de la iglesia de Cristo le dice a la gente que no hay que renunciar a la mundanalidad. ¿Lo han visto?
Para este diciembre, amados, vea, cuidado, porque usted puede ver a un chavalo que viene, o una chavala que viene que se pasó de tragos, pero ¿qué crees? El cristiano del barrio, gloria a Dios. Porque se nos dijo, tenga la libertad que le dé la gana. Lo que la Biblia dice es no se embriague. O sea, picadito sí puede andar, pero embriagado no. Usted no ha visto que la iglesia de Cristo ya no renuncia al mundo, que hoy nos encanta ser parte del mundo. Día esto la niña de nosotros nos dice, papi, pero ¿por qué no vamos al Chinamo? ¿No es malo? Le digo, le voy a ser honesto, no lo vemos por amor a usted, para que no se contamine. ¿Que Dios qué? No, yo me sentí tentado. No, mire, no me sentí tentado yo, pero no me extrañaría que en alguna iglesia la líder de danza le diga, veámosla para agarrar unos pasos. Mire, amados, oiga esto. Mire, lo que le estoy tratando de decir es, ya los cristianos ni discernimos qué nos ensucia la mente y el corazón. Porque tenemos una iglesia que ya no ve la mundanalidad. ¿Me entiende esto? Que no entiende que hay procesos que no son de los que vivimos justa y piadosamente esperando la redención. Porque hemos sentido que nuestro cristianismo puede empatar con nuestra mundanalidad. Entonces nos hemos conseguido las doctrinas que nos sirvan para que la mundanalidad que habita en mi corazón, la maldad y el pecado que habita en mi corazón, sienta yo en una forma bizarra, en el sentido no en el sentido latino de la palabra, para que sintamos en una forma retorcida que yo puedo pecar y al mismo tiempo puedo ser cristiano. Que yo puedo meterme a donde el mundo va a practicar su mundanalidad y yo puedo estar allí siendo cristiano. Que yo puedo pegármelas y al mismo tiempo seguir siendo cristiano y no importa. Porque la iglesia perdió el temor de Dios. Porque la iglesia siente que el evangelio no me demanda. Que el Dios que tengo solo tiene derecho a amarme. El Dios de juicio no existe. Es una mentalidad ¿cómo se llama esto? Lo que dije ahorita, legalista, que ya no calza con esta nueva modernidad que estamos viviendo. No. Pablo le dice a Tito, papito, la salvación se manifestó a todos los hombres, así que ve y enséñales que hay que renunciar a la impiedad y que hay que renunciar a los deseos mundanos para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quien te vea como vives tiene que darse cuenta que vives en una línea muy distinta de ellos. Porque si el que es mundano ve que tomas como él, que haces lo que él hace, se te puede salir de la boca el hijo de tal, que se te puede salir de la boca el tal por cual, que se te puede salir de la boca las mismas palabras que se le salen a ellos. Entonces dime, ¿cómo ese impío va a creer que tú tienes una vida diferente a la de él? ¿Me entienden esto? Pero no es que nuestro evangelio es suave, amados del Señor. Ustedes no tienen que preocuparse por eso. Hay que enseñar el evangelio que calza en nuestra nueva normalidad. Hay que volver a interpretar el evangelio, porque hay cosas que eran culturales de aquella época. No. Hay cosas que no son culturales. El pecado no es cultural. El pecado y la caída del hombre no son culturales. Son lo que tiene a la raza humana perdida y rumbo al infierno. Así que hay que vivir en este siglo, dice Pablo, sobria, justa y piadosamente. Y sigue diciendo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Qué no entiendo de purificar un pueblo propio? Un día de estos estábamos enseñando en un lugar, mi esposa y yo les decía, a ver, papás, ¿usted quiere que su hija se case con un hombre como usted? Mira las caras. Porque yo quiero ser el tipo que soy, pero no quiero que mi hija se case con uno igual que yo. A no ser que de veras esté en Cristo y que yo le diga, Dios mío, que mi hija consiga un hombre como yo. Yo no sé usted,
Yo tengo la gracia de poder decir, yo espero que mi hija se consiga un hombre como yo. Mejorcito, pero como yo. Está difícil que sea más guapo, pero no, eso no es verdad. Como en una predicación estaba predicando un hermano Viera, negrillo, pelo así, colochillo, chiquitillo, bueno, y empieza a predicar de David, que dice que era rubio, de ojos claros y de hermoso parecer. Y para y dice, es increíble, es impresionantemente sorprendente el parecido de David conmigo. Fíjate qué picado. Oiga, así estoy yo, ¿no? Oiga, mire, amados, oiga esto. Dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué no entiendo de un pueblo purificado? De un pueblo que abandonó la iniquidad para vivir purificadamente por Dios. Un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué no entiendo de esto? Que cualquier cosa que no te purifique el alma no viene de Dios. Amén. No, pero hermano, es que usted es un legalista. A ver, ¿qué problema hay que yo en la mañana, en la noche puse a Danilo Montero, Jesús es la carta perfecta porque me iba a dormir y necesitaba que Dios ministrara? Pero hoy estoy limpiando, hermano. ¿Qué importa que yo ponga al hermano Juanes? ¿Qué importa que yo me ponga? Tengo la camisa. Hermano, no sea legalista. ¿Qué no entiende usted de un alma purificada? ¿O usted no ha entendido que a mí me pueden estar dando flores, pero que si son robadas, ya hay un problema allí? Es que ahora tenemos cristianos topadores. ¿Ya ha visto? Mire, ¿y eso por qué lo vende tan barato? No pregunte. Bueno, gracias Señor por la bendición. Oye, eres un pueblo purificado. ¿Qué no has entendido? Que de una fuente o brota agua salada o brota agua dulce, pero no existe una fuente de donde broten las dos aguas. No puedes decir que tienes una vida purificada aceptando las fuentes corruptas, aunque lo que esté tirando no parezca tan sucio. O sea, a ver, tomarías de un tubo, de una llave, tomarías el agua cuando ves que la llave está totalmente horrible, llena de un montón de cosas, totalmente sucia, llena de grasa, de tierra y de lo que sea, pero como el chorrito está saliendo limpio, lo agarro de más abajo. ¿Qué no has entendido? La fuente de donde estoy comiéndome o oyendo esto, alimentándome, está totalmente perversa, pero la letra está muy linda, hermano. ¿Qué no has entendido? Un pueblo purificado y celoso. Por eso ya cuesta conseguir hombres y mujeres de Dios, porque hoy todo lo ajustamos a nuestro parecer, no a una vida purificada. ¿Hay alguien ahí? Mire, hermano, pero ¿por qué usted está hablando esto? Lo estoy hablando para mí, porque créame, en este camino, cuando uno no se da cuenta, hay cositas que se le van pegando. Cuando uno se da cuenta, uno empieza a decir, pero no está tan malo. Pero es que sí, la verdad es que sí nos hemos ido al extremo con ese asunto. La verdad es que hay que aflojar un poquito las cosas. Pero cuando nos damos cuenta, oye, es que no soy un pueblo cualquiera, soy un pueblo escogido para ser purificado para Dios. ¿Me entiende esto? Amén. Que lo que a usted no le hace daño, déjeme decirle algo, a sus hijos los va a destruir. ¿Me entiende esto? Que mientras tú y yo estamos jugando al evangelio, el diablo está pensando en destruir a tus hijos. Estaba con el amado, está compartiendo la palabra y en el trabajo. Entonces Jenny me sale con una pregunta adrede, a quemarropa. Me dice, explique por qué todas estas ideologías son malas, pero no puede usar la Biblia. Entonces, dentro de todas las cosas que empecé a hablarles, estábamos en una mesa y les dije a dos muchachos jóvenes que estaban ahí, a partir de hoy yo quiero decirles que mi ideología es que esta mesa es un miembro importante de mi familia, y cuando termine esta reunión ustedes se levantan y se despiden de la mesa. Ellos se rieron y yo les dije, serio, ¿por qué se ríen? Es mi ideología. Ustedes están irrespetando mi ideología. Entonces se pusieron serios.
Y siguió la conversación, seguí hablándoles y entonces les dije, los que estábamos grandes no entendimos. Cuando empezaron a hablar de todo lo que está pasando ahorita, cuando empezaron a hablarnos de tolerancia y bla, 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 no, nosotros nos reímos porque dijimos, hay que estar demasiado loco para creer que un hombre puede ser mujer y que una mujer puede ser hombre. Porque estamos demasiado locos para creer que hay mujeres con próstata y hombres en el climaterio. ¿Ah? Pero no estaba diseñado para nosotros, porque ellos sabían que nosotros no lo íbamos a creer. Estaba diseñado para nuestros hijos. Nuestros hijos lo creyeron. Entonces yo les dije a ellos, si yo tengo el dinero, ustedes se van a reír de que esta mesa es un miembro de mi familia, pero sus hijos entrarán a mi casa y saludarán mi mesa. Porque la iglesia está pasando en la iglesia, no solo está pasando en el mundo. Un día de estos vimos la publicación de alguien, líder de una iglesia, escribiendo con lenguaje inclusivo. ¿Saben por qué pasa eso? Porque la iglesia dejó de entender que hay que abandonar toda impiedad, toda mundanalidad y vivir para Dios justa y piadosamente, entendiendo que Cristo viene en cualquier momento y que como viene en cualquier momento, Él nos redimió para que fuéramos libres de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Ya no somos celosos. En la casa entra lo mismo que entra en las casas de los mundanos. Hacemos lo mismo que los mundanos porque yo soy salvo. ¿Y tu celo? ¿Y tu pureza? A eso fue a lo que Pablo dijo, Dios me puso en defensa del evangelio. Porque lo vivió Pablo y lo estamos viviendo nosotros. Siempre habrá gente que quiere comerciar con esto y que quiere darle a la gente el evangelio que le sirva, el evangelio que le guste, el que se le acomode y ponerle etiquetas. Ustedes no han visto, amados, que en este mundo todo se resuelve con una etiqueta. ¿No estás de acuerdo con las nuevas ideologías? Eres un, ¿cómo es que nos dicen? Troglodita. ¿Eres un qué más? Cavernícola, homofóbico, y ya con una etiqueta te anularon. Y la iglesia está igual. Con una etiqueta anulan la verdad de Dios. Legalismo. No, no es legalismo. Se lo dice Pablo a Timoteo y el evangelio no ha cambiado porque sigue siendo el mismo mundo pecador. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo quiero explicarte esto. La salvación se manifestó a todos. Así que renuncia a la iniquidad, a la impiedad. Renuncia a los deseos mundanos y vive en este siglo sobria, justa y piadosamente. Recuerda la esperanza de que el Señor ha de manifestarse y que quien se dio a sí mismo por ti para redimirte. Así que Tito, escúchame esto, le dice Pablo, purifícate porque Dios vino a purificar un pueblo para sí y este es un pueblo celoso. Hemos perdido tanto el celo que ya no nos diferenciamos del mundano. El mundano nos invita a sus reuniones porque para el mundano no hay problema de que estemos. Oiga, amados, esto está fuerte. Oiga, y Cristo, ¿cómo se fue tan rápido el tiempo? Oiga, y le dice Pablo, esto habla, esto exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. O sea, este es el evangelio, Tito. Tíralo así, le guste a quien le guste y a quien no le guste salado. Oiga esto, amados. Amén. Amén. Ahí le pongo en el segundo párrafo de lo que sigue, le doy más contexto sobre lo anterior. Había gente en la iglesia primitiva que intentaba contaminar el evangelio con filosofías, imposiciones, tradiciones y ardides humanos o humanas. Entonces Pablo, que es un tipo que está en defensa del evangelio, Pablo viene y suelta la sentencia más difícil que hay para estas nuevas iglesias modernas, liberales. 1, Gálatas 3:22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Escucha, todo fue encerrado en pecado. Porque usted no ha visto cómo nos gusta justificarnos, hasta en la misma iglesia. No, pero hay gente peor. No, pero a ver, yo estoy en Cristo. Yo puedo hacer estas cosas, pero con medida. Porque donde está lo malo es en no tener medida.
Pero si yo me mido, un tapicito, ya, con boquita de chicharrón, eso no es malo. Porque siempre voy a justificarme que mi vida se está llenando de mundanalidad. ¿Hay alguien ahí? ¿Me entiende esto? Pablo le dice, todo fue encerrado en pecado. Así que no vengan diciéndome que esto es bueno o que tú y yo somos buenos, porque todo quedó encerrado en pecado. ¿Para qué? Para que todo necesite venir a Cristo y para que todo lo que venga a Cristo se vuelva un pueblo purificado. ¿Hay alguien ahí? ¿Me entiende esto? No, hermano, es que es la nueva modalidad. O sea, a ver, ya estamos libres de todas aquellas cosas raras donde la gente decía, usted tiene que venir a la iglesia con el cuello hasta aquí, con las mangas hasta aquí, con el enagua hasta aquí, y para etiquetar, para que no sea malo, porque todas las que se visten así tienen la enagua larga y la lengua larga. Yo no te estoy diciendo que hay que venir vestidos como si fueras una monja, pero la Biblia sí dice que hombres y mujeres debemos de vestirnos con la propiedad de un pueblo puro. Así que no voy a venir enseñando nada, ni jugando en nada. ¿Entiende esto? Porque la vanidad es pecado, todo fue encerrado en pecado. Entonces, hermano, no me pinto, no, píntese todo lo que quiera. Es pecado cuando ya no parezca usted. Parezca más un payasito. No se píntese, maquíllese. Yo nunca he tenido por él. Póngase aretitos, póngase, échese perfumito y desodorante, por favor, desodorante, por favor. No hay problema en esas cosas, pero cuando lo estás haciendo para salir a que te deseen, hombre o mujer, porque no crea, amados. Por muchos años en la religiosidad se le chocó a las mujeres lo que los hombres también hacen. Hay hombres que se sienten la fruta prohibida. Hay hombres que se sienten, déjeme ser muy así, porque la gente dice la manzana. Es que la Biblia no dice cuál era la fruta. Pero hay hombres que se sienten la última manzana del árbol de la tentación. O sea, oye, si vas a vestirte, vístete bien, luce, pero no lo hagas para despertar no sé qué. Porque entonces, primero no lo vas a lograr. Lo que le estás diciendo es al diablo, te estoy dando la autorización de que hagas con mi vida lo que te dé la gana. Y entonces el diablo organiza los eventos para que yo haga lo que no tenía que hacer, para que yo caiga donde no tenía que caer. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo en algo que no debo. La vanidad es algo que la Escritura encerró en pecado. La vanagloria es algo que la Escritura encerró en pecado. El orgullo es algo que la Escritura encerró en pecado. Amén. El que yo me sienta el más poderoso y el más infalible es algo que la Biblia encerró en pecado. Que yo me sienta el más perfecto es algo que la Biblia encerró en pecado. Que yo vea a la gente por encima del hombro porque yo estoy arriba y los demás abajo es algo que la Biblia encerró en pecado. Todo fue encerrado en pecado. ¿Para qué? Para que necesitáramos un Salvador. Amén. Pues usted ha visto, las nuevas modernidades dicen, ni hable de pecado, hermano. Romanos 1, 18 al 32, escritura larga pero pesadísima. Evangelio de Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escúcheme, solo voy a arrancar con esto aquí. Cualquier persona que conociendo la verdad busque la manera de detenerla, para Dios es un injusto pecador. ¿Me entiende esto? Sí, yo sé lo que la Biblia dice, pero a mí me parece que ya entramos en la categoría de los perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. ¿Hay alguien ahí? ¿Me entiende esto? ¿Sabe, hermano? Por eso Pablo era tan directo y tan pesado. Porque Pablo no estaba jugando con estas cosas. Pablo no quería entrar en la categoría de perro, de mutilador del cuerpo y demás. Cualquier hombre y cualquier mujer que detenga con injusticia la verdad está considerado por Dios una persona impía. Aunque yo sea predicador y me sienta el más cristiano de todos. Y ni se diga del mundo.
que muchos mundanos, conociendo lo que dice el Evangelio, aún así se levantan soberbiamente contra la palabra como si fuese escrita por un hombre, y se les olvida que fue escrita por Dios. Pero ¿dónde empezó el problema? Con padres que no entendieron que somos una nación escogida y separada para ser purificada, y que somos una nación celosa. ¿Hay alguien ahí? No me quede solito. Oiga lo que sigue diciendo Pablito. Cristo, necesito correr. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias. Oiga esto: unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿De qué creen ustedes que está hablando Pablo? No hay ni que explicarlo. Pero nos volvimos una iglesia que dice amor es amor, que dice hay que tener otro tipo de pensamiento porque las cosas han cambiado demasiado. Y por ese tipo de gente Dios levantó un Pablo que dice: Dios me puso en defensa del Evangelio. Romanos 3:10 está escrito: no hay justo ni aun uno. Ve, todo fue encerrado en pecado. Romanos 6:23, conocidísimo: la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay alguien ahí? Amén. Amados, déjenme leer lo que escribí. Después, hoy sigue siendo un hecho bastante notorio. Nos enfrentamos a las mismas calamidades. Oímos predicadores cambiando los temas bíblicos por exposiciones sobre el éxito personal, los negocios saludables, las relaciones personales y cualquier otro tema que sea popular para el mundo. Y mientras explican cómo tener una vida exitosa, la palabra de Dios va quedando relegada a segundo o tercer plano. Otros hoy se enfocan en cuánta asistencia tengo a un evento. Dependiendo del número de asistentes, así es el éxito. Hay quienes lanzan todo su esfuerzo por rediseñar el evangelio y conseguir una doctrina liberal, modernista y atrayente que exonere a la gente de la ira de Dios contra el pecado y del evangelio que los llama al arrepentimiento. Y esto produjo un evangelio que es más superficial y filosófico que transformador. Escuche esto. Usted no se ha dado cuenta cómo poco a poco hemos ido convirtiendo el evangelio en algo que no juzgue a nadie. Usted no se ha dado cuenta cómo la gente ama escuchar el mensaje que no me critica, el mensaje que no pone en evidencia que estoy pecando, el mensaje que no pone en evidencia que soy desobediente. Hoy no quiero yo ese mensaje que me diga que hay pecado. No quiero ese mensaje que me llama a arrepentirme de mis pecados. Quiero el mensaje que me dice que Dios me acepta como no solo como vengo, sino que acepta que yo me quede como estoy. Porque yo entiendo que Dios me va a recibir como vengo, pero no me va a dejar como estoy.
¿Me entienden esto? Ustedes no han visto cómo poco a poco estamos sacando de los púlpitos la predicación contra el pecado y la predicación del arrepentimiento, cuando la Biblia dice que la entrada a este reino es arrepentimiento. Amén. O sea, yo puedo venir a una congregación, sentarme, cantar los himnos, aplaudirlos, danzar, alegrarme, pero si en mi corazón no hubo arrepentimiento por la vida que tenía, yo no soy salvo. Soy un pecador al que le gusta venir a un culto. ¿Hay alguien ahí? Amén. ¿Me entiende esto? Y es que para cualquiera que se haya metido en una iglesia modernista y liberal, la idea de un Dios amable, benigno e indulgente hacia el pecado siempre es mejor recibida. En cambio, hablar del pecado, el infierno, el cielo y el Dios que juzga sacará de estas personas la arrogancia y la repulsión total. Es que ustedes solo enjuician. Es que ustedes solo señalan. Es que ¿dónde está el Dios de amor? Bueno, es que yo no inventé a Dios. Pero la Biblia sí, claro, la Biblia me habla de un Dios benigno, la Biblia me habla de un Dios que me ama, la Biblia me habla de un Dios que es Padre, pero la Biblia me habla de un Dios que juzga el pecado sin ningún tipo de misericordia. La Biblia me dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. La Biblia me dice que hay que vivir sabiendo que Él es santo y que fuimos llamados a tener una vida santa. La Biblia ni siquiera dice que yo tengo solamente que ponerme en las manos de Dios para que Él me quite lo que no le agrada. La Biblia dice que yo tengo que sacar también de mi vida aquellas cosas que a Dios no le agradan. ¿Hay alguien ahí? Pero nos volvimos una iglesia modernista, liberalista, complaciente, una iglesia que no quiere que nadie se sienta mal. Wow, vengan todos, no se preocupen. Aquí vamos a hablar de las cosas que a ustedes les interesan: cómo hacer que la empresa fructifique, cómo hacer que ustedes tengan una vida familiar exitosa, cómo hacer que las cosas en su vida personal caminen bien. Les vamos a dar los 5 o 6 pasos para que ustedes tengan una vida bonita mientras están en la tierra. Pero ¿y el evangelio que dice que mientras estés en pecado todo te va a ir mal? ¿Dónde está? Y lo peor es que la gente piensa que porque está en un lugar de estos y está escuchando esos mensajes, el cielo les espera. Y para todos estos hombres y mujeres que predicamos la palabra y que no hemos entendido que hay que predicar el evangelio con un corazón puro y diciendo las verdades, para esos hombres y esas mujeres Pablo tiene una forma de llamarles. Les llama perros, les llama mutiladores del cuerpo, les llama gente mala. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. Yo no puedo ser un buen obrero engañando a la gente diciéndoles que se van a ir al cielo cuando no tienen una vida arrepentida de sus pecados. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Voy terminando. Ellos enfatizan el amor de Dios de tal manera que queda excluida la justicia e ira contra el pecado. Ustedes no han visto, amados, que últimamente de lo que más se predica es del amor de Dios. Amor de Dios. Y amados, por favor, el amor de Dios es un gran atributo, el mejor y más grande y maravilloso atributo de Dios. Pero eso es como que Liz venga y diga: ¿sabe? Ve, amados, bueno, ustedes los que tienen más años de estar conmigo saben que yo también tengo mi carácter. Yo vacilo, yo soy buena gente, yo me río, pero el día que me enojé, me enojé. Y yo deseara que Liz dijera, a veces llega y me dice, cuando yo me molesto: ¿por qué me habla así? No me gusta que me hable así, hábleme bonito. Yo le digo: no le voy a hablar bonito, le estoy regañando. O sea, hay alguien aquí que cuando ya le llegó el agua al techo, se vuelva donde el chiquillo o la chiquilla que ya me llenó el caparazón, y le diga: papito, cálmate ya. ¿Usted sabe lo que va a pasar si usted le habla así? No se va a calmar. Entonces, cuando los hombres sacamos la voz ronca, le imprimimos peso. Las mujeres no tienen voz ronca, pero le imprimen peso. Ya. Y te calmas. Y te voy a quitar tal cosa. Y ya es parte. Quien entiende que la amo, entiende que la corrijo.
Así que yo no puedo pedirle a Dios que Dios solo me ame, porque esa es la única faceta del carácter de Dios que yo quiero, cuando Dios tiene otras facetas más. Gloria al Señor. Dice la Biblia que Dios se enciende en la ira contra los soberbios. Dice la Biblia que la ira de Dios se manifestará contra todos los impíos que pecaron. Dice la palabra del Señor que Dios será un juez justo, implacable, que cuando yo llegue allá no tendré nadie que me defienda, porque mi propia vida testificará contra mí, que mi conciencia dictará que yo soy un pecador delante del Dios mismo. Esa es la grandeza de Dios. No dice que estaré sentado viendo a un trono muy lindo lleno de rosas. Dice que me presentaré delante del tribunal de Cristo. Dice que será el juicio de las naciones. Otro juicio al final de los tiempos. O sea, ¿quién va a un juicio pensando que le va a ir bonito? Porque solo voy de visita. Si te dicen, te llaman a un juicio, prepárese. Porque si te están llamando a un juicio, hay algo contra ti. Tribunal. ¿Quién aquí ha ido a los tribunales de justicia a comprar papaya? ¿Quién ha ido aquí a los tribunales de justicia a hacer amigos? Pero la Biblia lo llama el tribunal de Cristo. ¿Dónde está el amor en la palabra tribunal y juicio? Pero la gente hoy predica de amor porque es la mejor manera de opacar a un Dios que siente ira por el pecado y que no tendrá por inocente al culpable. Y por ese mensaje muchos en la calle andan diciendo, como yo esté, cuando el Señor venga me levanta. Amados, por eso Pablo dice, fui puesto en defensa. Voy rápido, la culpa universal, voy a leerlo nada más. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire, hermano, escuche, todo quedó sujeto bajo pecado para mostrar en nosotros la gracia verdadera de Dios. Y la gracia verdadera de Dios no es alguien que aprendió a pecar siendo hijo o hija de Dios, es alguien que dejó de pecar porque ahora tiene una naturaleza purificada. ¿Hay alguien ahí? Leo. Termino. El tema de actualidad es que toda la gente quiere pensar de sí misma que es una buena persona. El problema es que la palabra de Dios dice todo lo contrario. La Biblia dice que la raza humana es corrupta, malvada y depravada, pero al igual que Adán, prefiere taparse con máscaras los propios problemas de maldad que enfrentarlos y arrepentirse. Ustedes no han visto que uno viene y le empieza a hablar a alguien de pecado y la persona lo único que quiere es defenderse. Lo único que quiere es no ser tratado así, ser tratada así. No, pero yo no soy tan malo. No, pero yo oro todos los días cuando me levanto. No, pero usted no sabe, yo le doy a la gente pobre algo siempre. No, pero usted no sabe, yo ayudo mucho en la casa. No, pero usted no sabe, es el único detalle que yo tengo. Y ese es un espíritu que la iglesia asimiló. Y en lugar de la iglesia decirle a la gente, oye, estás mal, arrepiéntete, le enseñamos a la gente a venir a la iglesia y con eso basta, aunque no se hayan arrepentido. La cultura moderna se ha llenado de palabras motivacionales maravillosas y psicologías compensatorias para que la gente satisfaga sus pecados favoritos mientras silencian sus conciencias y niegan la culpa. Y esto está pasando en la iglesia. Entonces la gente va a la iglesia y sale con sus conciencias calmadas porque fueron a la iglesia y porque en la iglesia nos dieron algunas recetas para tener una vida que no voy a lograr tener porque Dios no está conmigo.
Lo leo de nuevo. La cultura moderna se ha llenado de palabras motivacionales maravillosas y psicologías compensatorias para que la gente satisfaga sus pecados favoritos mientras silencian su conciencia y niegan la culpa. Así es que los pecadores adoptarán alguna moralidad más conveniente. Y claro, verme a mí mismo como la víctima es mucho más fácil que hacerle frente a la realidad y responsabilidad de mi pecado. Ustedes no se han dado cuenta que ahora en la iglesia el pecador es la víctima. Hermano, yo no quiero vivir así. Es que no sé. La carne, maldita carne. No, hazte cargo de tu responsabilidad. Sí fue tu culpa. Ya deja de estar buscando psicologías baratas que no transforman la vida. Si caemos es nuestra culpa. Porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, tenemos la adoración, tenemos tantas cosas que nos defienden. Pero ese día yo preferí ser débil que mantenerme firme. ¿Hay alguien ahí? Pero yo prefiero echarle la culpa a cualquier cosa. Eso está con nosotros desde el primer pecado. La mujer que tú me diste. Hermano, usted no entiende. Yo no pequé porque quería. Es que ese viejo, es que esa vieja. No, hazte responsable de tu pecado. Ven a Dios y arrepiéntete. Esa es la vida del cristiano. Amén. ¿O será que aquí no hemos tenido que arrepentirnos de algunas cosas? Claro que sí. Amén. Si el que seamos cristianos no nos hace perfectos. La diferencia es que nos arrepentimos, aceptamos. No. Hoy en día lo que necesitamos es que la gente se sienta la víctima. Yo no he visto, amados. Esta vez no voy a apagar el micrófono, déjenme meterme en problemas. ¿Ah? Mi cuerpo, mi decisión, yo soy la víctima. Tengo una persona viviendo dentro de mí que no quería. Yo soy la víctima. Dejen deshacerme de esto por mi futuro. Tú no eres la víctima. Tú fuiste y te metiste con el tipo, te metiste con la tipa, pasaste un buen tiempo sin pensar y ahora quieres que la gente sienta que pobrecito y pobrecita. No hay pobrecito y pobrecita. Quedaste embarazado, quedaste embarazada, hazte responsable. Pero la gente quiere que yo sea la víctima. No, el pecador no es la víctima. El pecador sería víctima cuando yo abrí los ojos y dije, caray, ¿qué pasó? Entonces fui abducido. Vino una nave espacial. Me raptó. Me soltó en un motel con la otra tipa porque era un experimento extraterrestre. Y cuando terminó la abducción volvimos a ver y dijimos, oh por Dios, como le pasó a un hermano conocido. Se casó y como a las 3 noches de casado se durmió y se le desconectó el cerebro y se le olvidó que estaba casado. Y donde se despertó y vuelve a ver y vi a la muchacha que ya era la esposa, pero como que se le olvidó. Ese hombre ha pegado un brinco, ha caído en el piso y le gritaba, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? Dios, perdóname, ¿qué hace usted aquí? Le decía, hasta que la mujer llegó y le dijo, mi amor, tenemos 3 días de casados. El hombre entró en calma. ¿Qué pecado? O sea, qué pecado. Esas cosas pasan. Oye, dice la Biblia que cuando pecamos fuimos seducidos de nuestra propia concupiscencia. No eres víctima. Hazte cargo de tu responsabilidad. Hazte cargo de que fuimos llamados a ser un pueblo purificado. Tú le abriste la puerta al pecado, tú le estuviste dorando la píldora, tú estuviste aceptando los pensamientos, luego bajó a tu corazón el deseo, luego lo ejecutaste y eso produjo la muerte. Hazte cargo de tus cosas, ven y arrepiéntete, porque este es el evangelio. ¿Hay alguien ahí? Amén. Y con todo esto, solo hemos conseguido una sociedad de víctimas y no de malhechores. Una que no quiere oír acerca de su propia culpabilidad y menos confesar que pecaron. Una sociedad que quiere detener con injusticia la verdad. Amados del Señor, termino con esto. Perdonen que hoy agarré un poquillo más, pero igual, estamos en diciembre. Usted no va a ir a hacer nada.
¿Ah? ¿Qué va a ir a comer? No leyó en la Biblia que ya deje atrás esos apetitos carnales. Aleluya. Usted debió haber venido en ayuno y decir, vengo en ayuno hasta las 10 de la noche. Entonces no estaríamos en esto, hermano, tengo un hambre, nada. A ver, amados, esto es vital. Si nosotros nos ponemos a revisar, cada uno de nosotros, todos, me incluyo y no me incluyo al final de la lista, me incluyo de primero. Deberíamos de analizar y ver cuántas cosas del mundo tenemos pegadas. Cuántas cosas del mundo hemos aprendido a aceptar. Dejamos de ser un pueblo que vive piadosa, sobria y justamente. Si podemos, nos damos el lujo de ciertas injusticias. ¿A que sí? Cuando yo vengo y digo, vamos a invitar al hermano Hernán, pero a Marvincito no, pueblo injusto, que todavía hace acepción de personas, porque tienen menos valentía para ir y pedir perdón y arreglarse con la persona con que tienen el problema, así que prefieren mantener el problema y nada más excluir. Porque a veces nos damos el lujo de llegar y decir, bueno, si me lo da más barato, yo se lo compro, aunque no viene de una procedencia sana. Porque cuando se trata de pecar otros, señalamos, pero cuando se trata de pecar yo encuentro los versos que se acomodan. Amados, seamos honestos. Cuando nos ha venido, me incluyo de primero en la lista, cuando nos ha venido algún pensamiento de pecado, cierto no que también se vienen versos bíblicos con la opción. ¿Le ha pasado? Usted dice, hermano, no. O sea, ya usted está en una maldad sobrenatural. No, a ver, le pasó a Jesús con la posibilidad de pecar. El diablo le entregó los versos para que pecara. ¿Entiende esto? No, el Señor sabe que soy carne. Así que Él no va a contender conmigo porque soy carne. No, yo salido de esto, yo pido perdón. Pido perdón y le digo, Señor, perdóname porque pequé. Sí, pero pecaste voluntariamente. ¿Hay alguien ahí? Porque para no tener problemas con la familia empecé a aceptar cositas que la Biblia no acepta. Porque es que siempre llego para estas épocas de Navidad y la familia, los amigos, los compañeros de trabajo empiezan a ofrecer cosas y a decir cosas y tienen unas habladas. ¿Y cómo me voy a poner yo allá a decir aleluya, gloria a Dios? No, mire, cuando yo esté no hablen de esas cosas porque si no me retiro. Es que voy a desentonar, hermano. Exacto. Lo que pasa es que se nos olvidó que Dios nos escogió para ser un pueblo purificado, que es celoso de buenas obras. ¿Saben lo que significa celoso? ¿Alguna vez alguien, voy a hablar con los varones primero, alguna vez algún tipo le puso una mano a tu novia cuando eran novios? En algún lugar que no le tocó nada, pero que usted sintió que le pasa a este tipo tocando ahí. ¿Qué ha pasado? O que algún tipo se le quedó viendo a su novia o a su esposa distinto. Pueblo celoso. ¿Sabes por qué es un pueblo celoso? Porque tu Dios te anhela celosamente. Un pueblo que siente que siendo cristiano puede entrar donde le dé la gana, se olvidó que tiene un Dios celoso. Un pueblo, una novia que se olvidó que tiene un Dios al que no le gustan ciertas prácticas, no ha entendido que tiene un Dios celoso. Por eso Pablo dijo, yo fui puesto para defender el evangelio. Con esto culmino. El hombre y la mujer de Dios es un hombre celoso, una mujer celosa, un hombre y una mujer que tiene una vida diferente porque fue escogido para vivir purificadamente. Amén.
No hablo como ellos, no pienso como ellos, no actúo como ellos, no hago lo que ellos hagan, no importa la presión, no soy parte de ese grupo, no tengo nada que ver con ellos. Sí, me muevo en el mundo, pero no soy del mundo. Amén. Eso fue lo que dijo Jesús, y con esto termino. No te pido que los quites, te pido que los guardes. ¿Hay alguien ahí? Aunque le caiga mal a la gente, yo no hago lo que ellos hacen. Aunque mi familia ya no quiere invitarme, yo no hablo lo que ellos hablan. Aunque mi familia ya se siente incómoda y los compañeros del trabajo ya no quieren invitarme, yo no voy a donde ellos van. Yo no entro donde ellos entran. Yo no hablo lo que ellos hablan. Yo no pienso lo que ellos piensan. Soy un pueblo purificado. Soy un pueblo que entiende que un día de esto se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y se demostrará lo que somos. ¿Hay alguien ahí? Incline su rostro y vamos a orar rápido. Perdón por el tiempo. Hoy tocaba ayuno, gloria a Dios. Si yo fuera Pablo, dele gracias a Dios que no soy Pablo, porque si yo fuera Pablo, este culto termina a la 1 de la mañana con ayuno y vigilita, gloria a Dios, y con muerto. Siempre hay un dormido. Siempre hay un dormido que se muere. Vamos a orar. Vamos, yo quiero que usted saque un instante, amados. Yo sé que tal vez gente que me está oyendo ahí en las redes debe estar diciendo: qué tipo más legalista. No. Si yo soy legalista, entonces Pablo era más legalista que yo, porque el que lo escribió fue Pablo. Amado y amada de Dios, somos un pueblo que se cuida y se guarda para Dios. Somos un pueblo que celosamente ve el mal venir y se aparta. Te va a llevar por donde no quieras, te va a hacer lo que no quieras, te va a comprometer en las cosas que no quieras. Eso se llama madurar en Cristo Jesús. Eso se llama entender: soy un pueblo purificado, soy un pueblo llamado a ser celoso de buenas obras. No puedo entrar donde otros entran, no puedo hacer lo que otros hacen, no pienso como otros piensan. Tengo la habilidad de discernir los ambientes, tengo la habilidad de discernir los tiempos, tengo la habilidad de discernir la maldad que el diablo está confabulando contra mí. Tengo la habilidad de discernir los problemas en los que el diablo me quiere meter. Tengo la habilidad de ser un hombre sabio, una mujer sabia que ve el mal venir y se aparta mientras el simple pasa y recibe el daño. Y cuando somos un pueblo que entiende que somos puros y que somos celosos, que debemos vivir en esta época sobria, justa y piadosamente, esperando el regreso de nuestro Señor, nos volvemos un pueblo que no se deja enredar en los negocios de esta vida. No importa el dinero, no lo hago, jefe. No importa el puesto, conmigo no cuente para eso, jefe. Vamos. Hoy tenemos una iglesia que entra donde sea, hace lo que sea. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pedimos que tomes nuestras vidas y que nos ayudes a vivir como debemos de vivir. No vamos a vivir por un evangelio inventado por nosotros mismos. Vamos a vivir por tu evangelio, conforme a lo que dice tu palabra. Padre, te pido que esta palabra quede guardada en nuestros corazones. Gracias, Dios,